Buenas noches. Lo que está a punto de escuchar es real. No es una película de terror. No es una leyenda urbana. Es uno de los casos más inquietantes, más oscuros y más desconcertantes de la historia moderna. Imagínese usted esto. Es febrero de 1959. En medio de las montañas más frías y remotas de la Unión Soviética, 9 jóvenes estudiantes salen de excursión. Son jóvenes fuertes, preparados, con experiencia en montañismo. Llevan equipo. Llevan comida. Llevan planes. Nunca regresan. Cuando los rescatistas los encuentran, semanas después, lo que descubren los deja sin palabras. La tienda de campaña, rasgada desde adentro. Los cuerpos, tirados en la nieve, sin ropa, algunos sin zapatos, a temperaturas de 30 grados bajo cero. Algunos con fracturas internas tan violentas que los médicos los comparan con las que sufriría alguien en un accidente de coche a toda velocidad. Y sin embargo, no había señales de lucha. No había huellas de nadie más. No había explicación. Durante más de 60 años, este caso fue clasificado, archivado, reabierto, vuelto a cerrar. Teorías de todo tipo lo rodearon, desde avalanchas hasta experimentos militares secretos, desde criaturas desconocidas hasta tecnología extraterrestre. El gobierno soviético lo selló. Lo ocultó. Y por décadas, nadie supo la verdad. Pero esta noche, queridos amigos y amigas, vamos a contarles todo. Desde el principio hasta el final. Los datos históricos. Las teorías. Lo que se descubrió recientemente. Y la pregunta que todavía, hasta el día de hoy, no tiene una respuesta que satisfaga a todos. Quédense con nosotros. Porque esto apenas comienza. Pero antes de entrar de lleno al caso, necesitamos que entiendan el escenario donde todo ocurrió. Porque sin entender ese lugar, sin entender ese tiempo, es imposible comprender la magnitud de lo que pasó. Estamos hablando de la Unión Soviética. Año 1959. El mundo estaba dividido en dos grandes bloques de poder, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la época conocida como la Guerra Fría. No había guerra abierta, pero había espionaje, secretos militares, experimentos ocultos y una desconfianza total entre naciones. En ese contexto, cualquier tragedia que ocurriera en territorio soviético, especialmente en zonas remotas, podía ser silenciada. Y muchas veces lo fue. Los Montes Urales. Esa cadena montañosa que divide Europa de Asia, en Rusia. Una región de bosques eternos, de nieves que no perdonan, de vientos que cortan los huesos. Ahí, en una zona prácticamente deshabitada, vivían los Mansi, un pueblo indígena que conocía esas montañas como la palma de su mano. Y que tenía un nombre para uno de los picos más temidos de la zona. Lo llamaban Kolatziakl, que en su idioma significa, literalmente, la montaña de los muertos. Sí, así la llamaban desde tiempos inmemoriales. Como si ese lugar ya tuviera una historia, una advertencia, un destino escrito. Y fue precisamente ahí, en las laderas de la montaña de los muertos, donde 9 jóvenes soviéticos decidieron acampar en la noche del 1 de febrero de 1959. ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué salieron corriendo de su tienda en medio del frío más brutal, sin ropa, sin zapatos, hacia una muerte casi segura? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos esta noche. Para entender la tragedia, primero debemos conocer a las víctimas. Porque no eran desconocidos. Eran personas reales, con nombres, con sueños, con familias que los esperaban en casa. El grupo estaba liderado por un joven de 23 años llamado Igor Dyatlov. De ahí el nombre con el que hoy el mundo conoce este caso, el Paso Dyatlov, o en ruso, Dyatlovsky Pereval. Igor era estudiante de ingeniería en el Instituto Politécnico de los Urales, en la ciudad de Sverdlovsk, que hoy se llama Ekaterimburgo. Era un muchacho brillante, apasionado por el montañismo, con varios viajes de expedición a sus espaldas. Un líder natural. Sus compañeros lo admiraban y confiaban en él plenamente. Con él viajaban 8 personas más. La mayoría eran estudiantes universitarios o graduados recientes. Algunos ya tenían trabajo. Todos tenían vida por delante. Entre ellos había una sola mujer joven llamada Lyudmila Dubinina, de 20 años.
estudiante de economía. Valiente y apasionada. Ella sería, como veremos más adelante, una de las víctimas con las heridas más perturbadoras de todo el grupo. También viajaba con ellos un hombre mayor que los demás, Semyon Zolotaryov. Tenía 37 años. Era excombatiente de la Segunda Guerra Mundial. Experimentado. Curtido. Y sin embargo, él tampoco regresaría. El grupo salió el 23 de enero de 1959 desde la ciudad de Sverdlovsk. Su destino era la cima del monte Otorten, a unos 300 kilómetros al norte. Era una expedición clasificada de nivel de dificultad 3, la más alta en aquella época para invierno. Pero ellos estaban preparados. O eso creían. La ruta los llevaba a través del bosque, cruzando ríos congelados, subiendo laderas nevadas. Era un trayecto largo, de varios días. Llevaban esquís, tiendas de campaña, ropa de abrigo, raciones de comida. El plan era llegar al monte, conquistar la cima y regresar a principios de febrero. Igor Dyatlov había prometido enviar un telegrama al club de senderismo de la universidad tan pronto como regresaran al último pueblo antes de la montaña. Ese telegrama nunca llegó. Las familias esperaron. La universidad esperó. Nadie se alarmó de inmediato, porque se sabía que este tipo de expediciones podían tener retrasos. Pero los días pasaron. Una semana. 2 semanas. Y nada. Fue entonces cuando se organizó la búsqueda. El 26 de febrero de 1959, un grupo de rescatistas formado por estudiantes voluntarios y militares llegó finalmente a la ladera del Paso Dyatlov. Lo primero que encontraron los dejó helados. La tienda de campaña estaba allí, plantada en la nieve, en la ladera de la montaña, a casi 1,100 metros de altitud. Pero no estaba intacta. Estaba rasgada. Cortada desde adentro. Como si alguien, desesperado, hubiera necesitado salir de inmediato, sin buscar la puerta, sin detenerse ni un segundo. Dentro de la tienda encontraron todo: los zapatos, la ropa de abrigo, las mochilas, el equipo de cocina, los diarios personales, incluso las cámaras fotográficas con rollos sin revelar. Todo estaba ahí. Pero los 9 jóvenes, no. Siguiendo las huellas en la nieve, los rescatistas las rastrearon hacia abajo, hacia el bosque. Eran huellas de personas caminando, algunas descalzas o con solo calcetines, sobre la nieve helada. A unos 1500 metros de la tienda, al pie de un pino alto, encontraron los primeros 2 cuerpos. Eran Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko. Vestían apenas ropa interior. Estaban descalzos. A su alrededor había rastros de una pequeña fogata que se había apagado. Tenían las manos quemadas. Como si hubieran intentado desesperadamente mantener el fuego vivo con sus propias manos. En el frío más brutal. Un poco más arriba, entre el árbol y la tienda, encontraron otros 3 cuerpos. Estaban en posiciones que sugerían que habían intentado regresar a la tienda. Igor Dyatlov estaba abrazado a un árbol, como si hubiera muerto tratando de avanzar. Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin también yacían en la nieve, a diferentes distancias. Todos fallecidos por hipotermia. El frío los mató. Pero eso todavía no explicaba por qué habían salido corriendo. Los otros 4 no aparecieron de inmediato. Tuvieron que esperar 2 meses más, hasta que la nieve empezó a derretirse, para encontrar los últimos cuerpos. Y lo que encontraron entonces cambió completamente la naturaleza del caso. Los 4 cuerpos restantes, entre ellos Lyudmila Dubinina y Semyon Zolotaryov, estaban enterrados bajo casi 4 metros de nieve, en una pequeña cañada cerca de un arroyo. Y las heridas que presentaban eran incomprensibles. Nicolás Tibeaux-Brignoyel tenía el cráneo fracturado. Lyudmila Dubinina y Semyon Zolotaryov tenían fracturas masivas en el tórax, en las costillas, como si algo o alguien los hubiera aplastado con una fuerza descomunal. El médico forense que los examinó dijo que la fuerza necesaria para causar esas fracturas sería comparable a la de un accidente automovilístico grave. Y sin embargo, no había señales externas de golpes. La piel estaba intacta. No había hematomas visibles. Pero lo más perturbador de todo, lo que ha generado décadas de debate y teorías, fue esto. Lyudmila Dubinina no tenía lengua. Ni ojos. Ni labios. Partes blandas de la cara simplemente, desaparecidas.
Los investigadores iniciales atribuyeron esta pérdida a la descomposición natural y a la acción de animales durante los meses que el cuerpo estuvo bajo la nieve. Esa es la explicación más aceptada en términos forenses. Pero para muchos, esa explicación nunca fue suficiente. Y eso alimentó décadas de especulación. El gobierno soviético abrió una investigación oficial inmediatamente. Y lo que hicieron con esa investigación diría mucho sobre la época en la que vivían. Las autoridades enviaron fiscales, médicos forenses, expertos militares. Interrogaron a los lugareños Mansi, a compañeros de universidad, a cualquiera que pudiera saber algo. Y después de meses de investigación, el gobierno soviético archivó el caso con una conclusión que dejó a todos insatisfechos. La causa oficial, una fuerza natural desconocida e irresistible. Eso fue todo. Esas fueron las palabras exactas utilizadas en el informe final. Una fuerza natural desconocida. ¿Qué significa eso? ¿Una tormenta? ¿Una avalancha? ¿Un fenómeno atmosférico? Nadie lo aclaró. Y el expediente fue clasificado, sellado, enviado a los archivos secretos del Estado soviético. Las familias de las víctimas no recibieron una explicación real. Los compañeros de universidad tuvieron que seguir con sus vidas sin entender qué le había pasado a sus amigos. Y la zona del Paso Dyatlov fue declarada cerrada para excursionistas durante los siguientes 3 años. ¿Por qué la cerrarían si solo fue una tragedia por el frío? Esa pregunta la hicieron muchos. Y nadie dio respuesta. A lo largo de los años, algunos detalles del expediente fueron filtrándose. Testigos ocasionales mencionaron haber visto esferas luminosas en el cielo sobre los Urales esa noche. Los cuerpos de algunos de los jóvenes presentaban, según algunos informes, niveles elevados de radiación. ¿Experimentos militares soviéticos en la zona? ¿Pruebas de armamento secreto? ¿Era por eso que el gobierno no quería hablar? Las teorías empezaron a multiplicarse. A lo largo de las décadas, investigadores independientes, periodistas, científicos y aficionados de todo el mundo han propuesto docenas de teorías para explicar lo que pasó en el Paso Dyatlov. Esta noche les presentamos las más importantes. Teoría 1. La avalancha. Durante muchos años, esta fue la explicación más lógica que se barajó. Una avalancha nocturna habría golpeado la tienda de campaña mientras los jóvenes dormían, los habría aterrado, y habrían huido despavoridos sin tiempo para recoger su ropa. El problema con esta teoría es que los investigadores originales dijeron que no había evidencia de una avalancha en la zona. La nieve estaba relativamente intacta alrededor de la tienda. Y las huellas de los jóvenes caminando de manera ordenada hacia el bosque no coincidían con el pánico que provocaría una avalancha. Teoría 2. Infrasónido y terror inexplicable. Algunos científicos propusieron que los fuertes vientos de la montaña podrían haber generado infrasónido, es decir, sonidos a frecuencias tan bajas que el oído humano no puede escucharlos conscientemente, pero que pueden causar pánico extremo, alucinaciones, sensación de presencia y terror absoluto. Esto explicaría por qué los jóvenes huyeron de manera irracional, sin agarrar su ropa, como si algo invisible los estuviera persiguiendo. Esta teoría es interesante pero difícil de probar. Teoría 3. Pruebas militares secretas. Dado que la zona de los Urales era estratégicamente importante para la Unión Soviética, y dado que en 1959 los soviéticos estaban en plena carrera armamentista, esta teoría sostiene que el grupo Dyatlov fue testigo accidental de una prueba de armamento secreto. Podría haber sido un misil, una bomba de presión, algún tipo de arma experimental que generó una onda expansiva capaz de causar las fracturas internas que presentaban algunos cuerpos, sin dejar marcas externas visibles. La presencia reportada de esferas luminosas en el cielo esa noche, y los supuestos niveles elevados de radiación en algunos cuerpos, refuerzan esta hipótesis para muchos. El encubrimiento por parte del gobierno soviético también encajaría perfectamente en este escenario. Teoría 4. Los Mansi. Los Mansi son el pueblo indígena de esa región. Algunos investigadores sugirieron en su momento que el grupo Dyatlov había violado un territorio sagrado para los Mansi, y que estos los habían atacado y asesinado. Sin embargo, esta teoría fue descartada rápidamente. Los Mansi fueron investigados exhaustivamente y no había evidencia alguna de su participación. Además, las heridas no correspondían a un ataque humano. Teoría 5. Extraterrestres.
Esta es la teoría más extrema, y también la más popular en ciertos círculos. Las luces en el cielo, las heridas inexplicables, la radiación, el comportamiento irracional, para algunos, todo apunta a una intervención no humana. Esta teoría carece de evidencia científica. Pero eso no ha impedido que sea la más difundida en películas, documentales y libros. Teoría 6. El Yeti. Sí, así como lo escuchan. En Rusia existe una larga tradición de avistamientos del llamado Almas, la versión rusa del Yeti o Bigfoot. Algunos investigadores propusieron que el grupo fue atacado por esta criatura, lo que explicaría las fracturas brutales y el terror que los hizo huir. No hay evidencia que respalde esto. Pero en la cultura popular, esta teoría ha tenido una vida propia. Durante décadas, ninguna de estas teorías era concluyente. El caso permanecía oficialmente sin resolver. Hasta que, en 2019, el gobierno ruso anunció que reabría el caso. En febrero de 2019, exactamente 60 años después de la tragedia, las autoridades rusas anunciaron que reabría la investigación oficial del caso Dyatlov. El objetivo declarado era responder de una vez por todas a la pregunta que habían estado haciendo las familias y el mundo entero durante 6 décadas. ¿Qué mató a los 9 jóvenes? Los fiscales rusos utilizaron tecnología moderna de simulación por computadora, analizaron los archivos originales que habían estado clasificados, consultaron a expertos en meteorología, en física de la nieve, en medicina forense. Y en julio de 2020, dieron su veredicto. La conclusión oficial del gobierno ruso fue, una avalancha de pequeño tamaño, seguida de una avalancha de placa de nieve. ¿Pero cómo? Los investigadores originales dijeron que no había evidencia de avalancha. Aquí entra lo fascinante de la investigación moderna. Los nuevos expertos explicaron que el tipo de avalancha que habría ocurrido era una avalancha de placa, un fenómeno diferente a la avalancha clásica que todos imaginamos. Una avalancha de placa ocurre cuando una capa de nieve densa y compacta se separa súbitamente de la capa inferior y se desliza. No necesariamente crea el espectáculo visual de una avalancha masiva. Puede ser relativamente pequeña pero devastadoramente poderosa. Los investigadores modernos reconstruyeron la escena de esta manera. El grupo cortó la nieve para plantar la tienda de campaña en la ladera de la montaña. Eso alteró la estructura de la nieve. Durante la noche, una placa de nieve se desprendió sobre la tienda. El impacto fue suficiente para despertar al grupo con terror. Algunos quedaron heridos de inmediato, con las costillas fracturadas por el peso de la nieve. Esas fracturas internas, causadas por la presión de la nieve antes de que pudieran moverse, explican las heridas sin marcas externas visibles. En la oscuridad absoluta, aterrados, creyendo que otra avalancha podría llegar, cortaron la tienda desde adentro para salir lo más rápido posible. Una vez afuera, en la oscuridad de la noche, con temperaturas letales, tomaron la decisión fatal de alejarse de la tienda, posiblemente creyendo que el peligro seguía estando en esa dirección. El frío los mató. Unos más rápido que otros. Los que lograron llegar al bosque intentaron hacer fuego. Los que estaban más heridos no pudieron moverse lo suficiente. La pérdida de partes blandas en el rostro de Lyudmila Dubinina fue confirmada como producto de la descomposición y la acción de animales y el agua del arroyo donde su cuerpo estuvo sumergido durante meses. ¿Pero qué hay de la radiación? ¿De las luces en el cielo? Sobre la radiación, los expertos modernos señalan que los niveles detectados en 1959 eran relativamente bajos y podrían explicarse por la ropa de trabajo con materiales de la época que algunos jóvenes usaban, o por contaminación cruzada durante el análisis. No indica necesariamente una fuente externa de radiación. Las luces en el cielo corresponderían, según las investigaciones, a lanzamientos de cohetes soviéticos que efectivamente se realizaban en la región en aquella época. Algo que el gobierno soviético obviamente no quería admitir públicamente en ese momento. Y ahí está la respuesta al encubrimiento. No era porque hubieran matado a los jóvenes. Era porque la zona era de pruebas militares y el gobierno no podía admitir eso públicamente durante la Guerra Fría. ¿Resuelve esto el misterio completamente? Para muchos científicos y expertos, sí. La teoría de la avalancha de placa es hoy la explicación más aceptada en la comunidad científica. Pero para muchos otros, no. La verdad es que la conclusión oficial de 2020 no convenció a todos. Y hay razones para entender por qué.
Las huellas de los 9 jóvenes en la nieve fueron descritas por los rescatistas originales como ordenadas, casi tranquilas. No como las huellas de personas que huyen despavoridas de una avalancha. Si una avalancha los aterrorizó tanto que salieron corriendo sin ropa, ¿por qué las huellas sugieren que caminaron de manera relativamente ordenada? Los 3 cuerpos encontrados entre la tienda y el árbol, los de Igor Dyatlov, Finaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, estaban en posiciones que sugerían que intentaban regresar a la tienda. Estaban mirando hacia la tienda, no alejándose de ella. ¿Por qué se alejaron primero y luego regresaron? ¿Qué los hizo alejarse de la tienda para empezar? La fragilidad del modelo de avalancha. Algunos geólogos y expertos en nieve han señalado que la ladera donde estaba la tienda no tenía las características típicas que generan avalanchas de placa. El ángulo era relativamente suave. No había viento fuerte registrado esa noche específica. Los propios autores del estudio que respaldó la teoría de la avalancha admitieron que el escenario era poco probable pero posible. Y así es como, en 2026, el caso Dyatlov sigue generando debate. Para la ciencia oficial, está resuelto, fue una avalancha de placa seguida de hipotermia. Para los investigadores independientes, las familias de las víctimas y millones de personas en todo el mundo, hay preguntas que todavía no tienen respuesta satisfactoria. Las familias de las víctimas. Pensemos un momento en ellas. Los padres de Igor Dyatlov murieron sin saber la verdad completa. Las familias de Lyudmila Dubinina, de Semyon Zolotaryov, de todos los jóvenes, pasaron décadas pidiendo respuestas. Yuri Yudin, el 10º miembro del grupo que sobrevivió porque tuvo que regresar a casa por enfermedad antes de llegar a la montaña, vivió el resto de su vida con la carga de ser el único superviviente. Falleció en 2013, diciendo que nunca había obtenido las respuestas que necesitaba. Eso, en sí mismo, es una tragedia aparte. El paso Dyatlov no es solo un misterio. Es mucho más que eso. Es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza. 9 jóvenes fuertes, preparados, inteligentes, murieron en una noche de frío. La montaña no distingue entre el valiente y el cobarde, entre el experto y el novato. Es también una lección sobre los peligros del secreto. Si el gobierno soviético hubiera sido transparente desde el principio, si hubiera compartido abiertamente lo que encontraron, tal vez décadas de especulación, de dolor para las familias, de teorías descabelladas, podrían haberse evitado. El secreto no protegió a nadie. Solo prolongó el sufrimiento. Y es también un caso que nos recuerda que la ciencia avanza. Que herramientas que no existían en 1959, como la simulación computacional de avalanchas, nos permiten hoy reconstruir eventos con una precisión impensable hace décadas. Eso no elimina todas las dudas. Pero nos acerca más a la verdad. Hoy, en el lugar donde murieron los 9 jóvenes, hay un memorial. Un monumento sencillo, en medio de la nieve, en ese paisaje inhóspito y bello al mismo tiempo. Cada año, excursionistas de toda Rusia y del mundo entero hacen el camino hasta ese lugar para rendir homenaje a los que no regresaron. El paso Dyatlov ha dejado de ser solo un misterio. Se ha convertido en un lugar de memoria. Y los 9 jóvenes que murieron allí, Igor Dyatlov, Finaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Yuri Dorosenko, Yuri Krivonischenko, Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov y Nicolás Tibeaux-Brignoyel, ya no son solo nombres en un expediente. Son parte de la historia. Queridos amigos y amigas, llegamos al final de este recorrido por uno de los casos más oscuros y fascinantes del siglo pasado. Hemos viajado juntos a los montes Urales. Hemos conocido a 9 jóvenes llenos de vida. Hemos visto lo que encontraron los rescatistas. Hemos explorado las teorías. Y hemos analizado la conclusión oficial. La pregunta con la que los dejo esta noche es esta. ¿Están satisfechos con la respuesta que dio la ciencia? Porque el mundo está dividido. Hay quienes creen que la avalancha lo explica todo. Y hay quienes creen que hay algo más, algo que todavía no hemos podido ver ni comprender. Lo que sí es seguro es esto. 9 seres humanos perdieron la vida en esa montaña. 9 familias fueron destrozadas. Y por décadas, la verdad fue enterrada bajo capas de secreto y política. Ese es el verdadero escándalo del caso Dyatlov. No el misterio de cómo murieron, sino el hecho de que quienes tenían el poder de dar respuestas eligieron el silencio.
La montaña de los muertos. Así la llamaban los Mansi desde siempre. Como si supieran algo que nosotros tardamos décadas en descubrir. Si este vídeo les llegó al corazón, si los hizo pensar, si los hizo sentir, déjenme saberlo en los comentarios. ¿Creen ustedes que fue solo una avalancha? ¿O creen que hay algo más en esta historia? Sus opiniones, sus reflexiones, son lo que hace viva esta comunidad. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartamos estos casos con sus familiares, con sus amigos, porque la historia es de todos. Y recuerden, el mundo está lleno de misterios que esperan ser contados. Nosotros estamos aquí para contarlos. Hasta la próxima.